Escucha esto con mucha atención. La mayoría de los protestantes hoy en día creen que María tuvo muchos hijos después de Jesús, que tuvo relaciones con José y que vivió como una mujer judía común. Te lo han enseñado como si fuera un dogma indiscutible de la Biblia. Pero ¿y si te dijera que Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, los padres de tu reforma, creían exactamente lo contrario? ¿Y si te dijera que ellos defendieron a capa y espada que María fue virgen antes, durante y después del parto? En los próximos 30 minutos te voy a mostrar la evidencia bíblica lingüística que demuestra que Jesús fue hijo único. Te llevaré a la profecía de la puerta cerrada de Ezequiel y te leeré las citas textuales de los reformadores protestantes que te dejarán helado. Si hoy niegas la virginidad de María, no solo vas en contra de la Iglesia Católica, vas en contra de tus propios fundadores. ¿Estás listo para conocer la verdad histórica que borraron de tus libros de estudio? Quédate. Analicemos la objeción. El argumento protestante moderno, porque insisto, es moderno, no histórico, dice así. La Biblia menciona a los hermanos de Jesús en Marcos 6, 3, Santiago, José, Judas y Simón. Además, Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz, lo que implica que después sí la conoció. Y Lucas 2:7 llama a Jesús hijo primogénito, lo que implica que hubo un segundo o tercero. Suena convincente si lees la Biblia en español con una mentalidad del siglo XXI, ¿verdad? Parece un caso cerrado, pero fallan trágicamente aquí. Están ignorando tres cosas fundamentales: el contexto lingüístico semita sobre el uso de la palabra hermano, el uso bíblico de las preposiciones como hasta, y la identidad real de esos hombres, pues la Biblia nos dice quiénes eran las madres de esos hermanos, y ninguna es la Virgen María. Están leyendo la Biblia con lentes occidentales modernos, ignorando que para un judío del primer siglo llamar hermano a un primo era la norma, no la excepción. Hoy vamos a desmontar estos tres errores uno por uno. Vamos al primer punto, la objeción del hasta en Mateo 1:25. El texto dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El protestante asume que hasta implica que la acción cambió después. Vamos a la Biblia para ver si eso es verdad. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pregunta lógica. ¿Tuvo Mical hijos después de morir? Claro que no. La palabra hasta aquí quiere enfatizar lo que pasó o no pasó durante un periodo, sin decir nada del futuro. Otro ejemplo. En Mateo 28:20 Jesús dice, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta. ¿Significa que después del fin del mundo Jesús nos va a abandonar? Absurdo. Entonces, cuando Mateo dice que José no la conoció hasta el parto, está enfatizando el milagro. El nacimiento fue virginal. No nos está dando un reporte de la vida sexual de José después. Querer forzar el texto para decir que luego sí tuvieron relaciones es eisegesis, es meterle al texto lo que tú quieres que diga. Pasemos al misterio de los hermanos. Marcos 6:3 menciona a Santiago, José, Judas y Simón. En el griego del Nuevo Testamento se usa la palabra adelphos. Es verdad que adelphos puede significar hermano de sangre, pero la Biblia, siendo escrita por judíos con mentalidad hebrea, usa adelphos para traducir el término hebreo aj, que significa hermano, primo, tío, sobrino, pariente cercano o incluso vecino. Prueba bíblica, Génesis 13:8. Abraham le dice a Lot, no haya disputa entre nosotros, porque somos hermanos. Pero si revisas la genealogía, Lot era sobrino de Abraham, hijo de Harán, hermano de Abraham. La Biblia los llama hermanos, aunque son tío y sobrino. Génesis 29:15. Labán le dice a Jacob, ¿por ser mi hermano me vas a servir de balde? Jacob era sobrino de Labán. El Nuevo Testamento sigue esta tradición. No existe una palabra específica en arameo para primo. Jesús hablaba arameo. Sus discípulos le decían hermanos a sus parientes cercanos. Aquí está la prueba definitiva que la mayoría de protestantes ignora sobre la identidad de estos hombres. La Biblia identifica a las madres de Santiago y José, y no es la Virgen María. Vamos al momento de la cruz. Mateo 27:56 nos dice quiénes estaban ahí, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Espera, ¿quién es esta María madre de Santiago y José? Si fuera la madre de Jesús, Mateo habría dicho su madre, como siempre se le llama, pero Juan 19:25 nos aclara el misterio.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí está. Santiago y José son hijos de María de Cleofás, la hermana, pariente de la Virgen. Por eso se les llama hermanos de Jesús. Eran sus primos cercanos, hijos de la otra María. La Biblia misma resuelve el problema si la lees completa y comparas los evangelios. Acusar a la Virgen de tener otros hijos cuando la Biblia nombra a otra mujer como su madre es un error de lectura monumental. Consideremos también la pregunta de María en la Anunciación. Lucas 1, 34. El ángel le dice, «Concebirás en tu vientre». María responde, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Piensa en esto. María estaba desposada, comprometida legalmente con José. Sabía cómo se hacen los bebés. Si ella planeaba tener una vida matrimonial normal con José, la pregunta es estúpida. Si el ángel te dice, vas a tener un hijo, y ya tienes novio, asumes que será con él. La única razón para preguntar ¿cómo será esto? Es si María ya había tomado una decisión firme de mantenerse virgen a pesar de estar casada. Un voto de virginidad, permitido en la ley judía bajo ciertas condiciones. Ella pregunta porque sabe que por vía natural no va a suceder. Su pregunta revela su voto de virginidad perpetua. Este es el bloque que va a hacer que a muchos se les caiga la mandíbula. Los protestantes dicen basarse en la Reforma. Pues veamos qué decían los reformadores. Martín Lutero, padre del protestantismo, en su comentario sobre Juan, dice, Cristo es el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a estar de acuerdo con quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí. Y más fuerte aún, en 1546, poco antes de morir, Lutero dijo, «Ella fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es la Madre de Dios, Virgen perpetua». Juan Calvino, padre de los presbiterianos y reformados, comentando sobre Mateo 1:25 escribe, «Ciertamente el vídeo mostró excesiva ignorancia al concluir que María tuvo muchos hijos porque se menciona a los hermanos de Cristo. Ningún hombre sostendrá obstinadamente esta opinión, excepto algún pleiteísta y maligno». Calvino llama ignorantes y malignos a los que dicen que María tuvo más hijos. Si eres calvinista y niegas la virginidad perpetua, Calvino te está regañando desde su tumba. Ulrico Zwinglio, el reformador suizo, declaró, «Creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como virgen pura, nos engendró al Hijo de Dios, y en el parto y después del parto, permaneció para siempre virgen pura e íntegra». Incluso John Wesley, fundador del metodismo, dijo, «Creo que él fue hecho hombre, nacido de la bendita Virgen María, quien, tanto antes como después de darlo a luz, continuó siendo virgen pura e inmaculada». Hermanos, esto no es una invención católica medieval, es la fe de toda la cristiandad durante 1600 años. Incluso los que rompieron con el Papa no se atrevieron a romper con la Madre de Dios. La negación de la virginidad de María es una herejía moderna, nacida del racionalismo de los siglos XVIII y XIX, no de la Biblia ni de la Reforma original. Los protestantes modernos han protestantizado la historia para ajustarla a sus prejuicios anticatólicos, traicionando a sus propios padres fundadores. Ahora vamos a la teología profunda. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué Dios querría que María fuera siempre virgen? No es porque el sexo sea malo, es por la identidad de Jesús. En el Antiguo Testamento, el arca de la alianza contenía la palabra de Dios en piedra, el maná y la vara de Aarón. María es el arca de la nueva alianza. Ella llevó en su vientre a la palabra hecha carne, al pan de vida y al sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, Usa tocó el arca y murió. El arca era tan sagrada que no podía ser tocada por lo profano. Era propiedad exclusiva de Dios. Si el arca de madera era intocable, ¿cuánto más el arca viva que llevó al Dios del universo? José, siendo un judío justo, temeroso de Dios, al saber que María llevaba al Hijo de Dios, jamás se habría atrevido a tocarla maritalmente. José reconocía que María era tierra santa. Ella había sido consagrada, apartada, totalmente para Dios. Usar el vaso sagrado del templo para uso común era un sacrilegio en Israel. José protegió el arca, no la profanó. También tenemos la profecía de la puerta cerrada en Ezequiel capítulo 44 versículos 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada.
Los padres de la Iglesia vieron aquí una profecía clara de la virginidad de María. Ella es la puerta por la que entró Dios al mundo, y porque Dios pasó por ahí, esa puerta queda sellada para el uso humano. Es exclusividad divina. Y el jaque mate lógico, el argumento de la cruz. Jesús está muriendo en la cruz. Ve a María y a Juan. Dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice el texto, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pensemos con lógica judía. Si María hubiera tenido otros hijos, Santiago, José, Judas, Simón, Jesús no podría haber entregado a su madre a Juan, que era un extraño. La ley judía era estricta. El cuidado de la viuda corresponde a los hijos. Si Santiago y los otros fueran hijos de María, ellos estarían obligados a cuidarla. Jesús estaría insultando a sus hermanos y violando la ley al dársela a Juan. El hecho de que Jesús tenga que encargar a su madre a un discípulo prueba, sin lugar a dudas, que María no tenía otros hijos que pudieran cuidarla. Jesús era el único hijo, y al morir, su madre quedaba sola en el mundo natural. Negar la virginidad perpetua es acusar a Jesús de ser un mal hijo que ignora su propia familia biológica. Vamos a las objeciones rápidas. Objeción 1. Pero dice primogénito, Lucas 2:7, eso implica un segundo. Respuesta, falso. En la cultura judía, primogénito, prototokos, es un título legal, no una enumeración estadística. El primogénito es el que abre el vientre y pertenece a Dios, Éxodo 13:2. Se han encontrado tumbas judías de mujeres que murieron en el parto de su primer hijo con la inscripción, aquí yace, que murió al dar a luz a su hijo primogénito. Obviamente no tuvo más hijos porque murió, pero al hijo único se le llama primogénito porque tiene los derechos de herencia y santidad. Jesús es el primogénito y unigénito. Objeción 2. Salmos 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Respuesta. Los salmos mesiánicos no se aplican literalmente en cada palabra, sino en sentido espiritual. Ese mismo salmo dice en el versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Acaso Jesús tenía pecados e insensatez? No, si aplicas hijos de mi madre literal a Jesús, tienes que aplicar mis pecados literal a Jesús. Y eso es una herejía cristológica. Hijos de mi madre se refiere proféticamente al pueblo judío que lo rechazó. Objeción 3. Es imposible que vivieran juntos sin tener relaciones, es antinatural. Respuesta, para Dios no hay nada imposible. ¿Crees que un anciano de 100 años tuvo un hijo? ¿Crees que una virgen parió? ¿Y no puedes creer que una pareja llena de gracia viviera en castidad por un propósito superior? La familia de Nazaret no era una familia común, era la Sagrada Familia. José estaba ante la presencia física de Dios día y noche. Esa cercanía a lo divino plenifica el alma de tal manera que el deseo carnal queda sublimado. En resumen, bíblicamente, hermano significa parientes y hasta no implica cambio. Históricamente, Lutero, Calvino, Zwinglio y toda la iglesia primitiva defendieron la virginidad perpetua. Teológicamente, María es el arca de la nueva alianza y la puerta cerrada de Ezequiel, consagrada exclusivamente a Dios. Te pregunto a ti, hermano protestante, ¿por qué te molesta tanto que María sea virgen? ¿Qué ganas con hacerla una mujer común? Al defender la virginidad de María, no estamos exaltando a una mujer por encima de Dios, estamos protegiendo la santidad de Jesús. Estamos diciendo que Jesús es tan sagrado que el tabernáculo donde habitó no podía ser tocado por nadie más. Si Lutero la llamó Virgen Perpetua, ¿quién eres tú para llamarla de otra forma? Regresa a la fe histórica, regresa a la Biblia bien leída. Honra a la madre y estarás imitando al hijo. Comenta abajo, ¿sabías lo que Lutero creía sobre María? Suscríbete, comparte este video con tu pastor, a ver qué dice de Calvino y activa la campana. Nos vemos en la próxima defensa de la verdad. Viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen.